Perfecto. Bueno, hola a todos y a todas. Como bien decía Vía, yo soy Alonso Soto. Soy un entrenador de derechos humanos de FIMSA Chile. Y bueno, la verdad es que ahora la jornada está bastante buena. Partimos con una introducción súper buena sobre derechos humanos y ahora la Pau igual hizo una presentación súper buena sobre derecho a la salud. Así que voy a intentar resumir un poco igual esa parte, hablar solo de aspectos centrales para no repetir tanto como esa información que ya recibieron ahora dentro de la mañana, para no latearlos tanto tampoco. Y como mencionaba Vida, igual creo que varios de ustedes también ya han participado o ya saben un poco sobre cómo esta presentación respecto a lo que son como derechos de niños, niñas y adolescentes. Y la idea ahora es entregarles, junto con los conceptos básicos, nociones un poco más como prácticas sobre qué es lo que podemos o no podemos hacer en relación a derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Ahora, me gusta partir siempre con una referencia como histórica, en el sentido de que nos ayuda a entender y a contextualizar un poco de dónde vienen estos derechos. Históricamente, el primer texto en el que se habla o se plantea sobre derechos de los niños es la Declaración de Ginebra de 1924, en la cual, más que plantear estrictamente los derechos de niños y niñas, se reconoce que son sujetos y personas que requieren derechos, pero principalmente se hace hincapié en cuáles son los deberes o las responsabilidades de los adultos para con ellos. Posteriormente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948, surge, obviamente, se proclaman cuáles son los 30 derechos básicos de toda persona, que se incluyen en este grupo etario del que nosotros nos vamos a referir en la presentación. Y también existe una declaración, un derecho en específico en el que se menciona que la maternidad y la infancia tienen derecho a tanto ayuda como protección especiales, reconociendo que este grupo etario requiere también una ayuda mayor a los 30 derechos plasmados inicialmente, ¿ya? Es por esto que en 1959 varias organizaciones, o sea, varios países de la ONU plantean la Declaración de los Derechos del Niño, en la cual se establecen 10 derechos básicos, reconociendo que los niños son personas inherentes, o sea, personas como personales o independientes, que tienen derechos y que son sujetos y partes de una comunidad, no que son solo pertenencia a sus padres, y se comienzan a entender que la infancia es también como una parte, una etapa fuera de la maternidad, ¿ya? Como se comienza a independizar en el fondo el concepto de lo que es niño, niña y adolescente. Sin embargo, en esta declaración con los 10 derechos básicos no era legalmente vinculante, por lo que en 1989 se proclama la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual es un tratado internacional legalmente vinculante, que reconoce los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, reconociéndose a estos como personas, como seres propios, por así decirlo, que no son como propiedad de sus padres, propiedad de sus familias, sino que son seres humanos que están insertos en una familia, que son parte de una familia, que son parte de una sociedad y que por el simple hecho de existir tienen derechos, ¿ya? Ahora, para que los derechos de este grupo etario fueran como respetados, no se vieran vulnerados, se basó la convención en 4 principios básicos, donde tenemos la no discriminación, el interés superior del niño, en el que en el fondo se hace referencia a que toda decisión que se tome tenga por consideración el bienestar mayor de niños, niñas y adolescentes, la supervivencia, el desarrollo y la protección, y la participación en decisiones que les afecten. Ya que, como les venía diciendo recién, se reconoce que este grupo etario son personas que tienen que tener y desarrollar una autonomía, y para esto, como durante la infancia se está desarrollando y se está generando como un pensamiento crítico y la moral, es importante que tanto del Estado como de los adultos seamos capaces de orientar, guiar y entregar las herramientas a niños, niñas y adolescentes para que sean capaces de comenzar a tomar decisiones para ellos y para que puedan participar y dar sus opiniones también, ¿ya? La convención tiene 54 artículos, los cuales están divididos en 3 partes, donde tenemos los primeros 41 que hacen referencia a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Del 42 al 45 se habla sobre la implementación de la convención en los países, y del 46 al 54 se habla sobre, en el fondo, la puesta en práctica de la convención en general, ¿ya? Importante que tengamos en consideración también que Chile ratificó esta Convención de Derechos del Niño el 14 de agosto de 1990, y de hecho ya a 2014 aproximadamente 193 estados ya habían ratificado también en sus países la convención. Algo también muy importante que tenemos que tener en consideración es que si bien tiene estos 54 artículos de la convención, esta también ha debido ser actualizada a medida que avanzan los años, agregando a los derechos que ya existían, que ya se encontraron en los artículos, ciertas como ciertos aspectos, ciertas áreas que se habían visto como, ¿cómo decirlo?, como vulnerados, por así decirlo, de niñas, niñas y adolescentes, y que no estaban explícitos en la convención. Como por ejemplo, todo lo que es la participación de niños, niñas y adolescentes en conflictos armados, que era algo que no se tenía en consideración anteriormente,
y que con el pasar de los años se fue actualizando y se fue agregando a la convención. ¿Ya? Ahora, como son 54 artículos, en general a nivel internacional, dame un segundo. Bueno, ya, ahora que sabemos que existe la convención, perdón, es importante que sepamos que los derechos de niños, niñas y adolescentes se definen como el conjunto de normas jurídicas que van a proteger a estas personas, ¿ya? La convención igual se encargó de definir qué se entiende por niño, niña y adolescente, ya que los países pueden tener como, o sea, podían tener anteriormente con sus propias definiciones, lo que está asociado al cómo se aplican estos derechos también, y se definió en el fondo en esta convención que todo niño, niña y adolescente es cualquier persona menor a los 18 años de edad, ¿ya? Es importante también que entendamos que estos son derechos humanos, no son derechos como extra especiales, sino que son especificaciones de derechos humanos para que se proteja la integralidad humana de este grupo particular, ¿ya? Y ahora sí, perdón, como bien son 54 artículos, estos han sido resumidos a nivel internacional en 10 artículos o 10 derechos centrales que resumen toda la convención, donde tenemos en primer lugar el derecho a la igualdad, sin discriminación de raza, religión o nacionalidad, el admitir. El derecho a una protección especial para que niños, niñas y adolescentes puedan crecer física, mental y socialmente sanos y libres. El derecho a tener un nombre y una nacionalidad, es decir, el derecho a tener una identidad. El derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuadas. Derecho a educación y atenciones especiales para niños y niñas con discapacidad, con situación de discapacidad. El derecho a la comprensión, amor por parte de las familias y de la sociedad, es decir, fuera de que se reconoce que niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una identidad propia, también se entiende que requieren la comprensión y la inserción en el fondo al ambiente en el que ellos se encuentran y se desarrollan y se desenvuelven. El derecho a una educación gratuita, a divertirse y jugar igualmente, como parte también de su formación integral, como personas, como seres humanos. El derecho a una atención y ayuda preferentes en caso de peligros, ya que en situaciones de emergencia, desastre y catástrofes, este grupo es uno de los más vulnerables. El derecho a ser protegido contra el abandono y el trabajo infantil en todas sus formas. Y el derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad, la amistad y la justicia entre todo el mundo. En el fondo, fomentando el que los niños crezcan, niños, niñas y adolescentes, perdón, crezcan en un ambiente como de paz y que sean capaces de promulgar y de promover la paz también más adelante, cuando ellos crezcan. Ahora, derechos y deberes. Generalmente cuando a nosotros se nos hablan sobre derechos, solemos asociar este concepto a la necesidad de deberes. Sin embargo, algo que tenemos que tener muy en claro, al igual que con el resto de los derechos humanos, es que un derecho jamás va a incluir un deber, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de que algún niño, niña o adolescente no realice sus tareas, por ejemplo, no por eso yo le voy a negar el derecho a una educación, o no porque un niño, niña o adolescente cometa algún delito, nosotros les vamos a negar sus derechos, sino que como adultos y como parte del Estado, y también el Estado, que el principal, que es y debiera ser y debe ser el principal garante de derechos de niños, niñas y adolescentes, tenemos que ser capaces de proteger sus derechos, promover sus derechos, y para esto es importante que, en primer lugar, conozcamos sus derechos, en segundo lugar, pesquisemos las situaciones de vulneración, y en tercer lugar, actuemos. ¿Ya? Ahora, en torno a lo que es propiamente tal el derecho a la salud en esta población, es importante saber que la Convención de los Derechos del Niño establece que todo niño, niña y adolescente tiene derecho al más alto nivel de salud, acceso al tratamiento y rehabilitación oportunas, que se encuentra en el artículo número 24, similar a lo que también se encuentra como especificado dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y además, hace hincapié en que el derecho a salud en este grupo etario requiere que los estados adopten medidas para, en primer lugar, reducir la mortalidad infantil. Cuando nosotros queremos evaluar en general, así como información, queremos evaluar el estado de salud de una población, en general el mejor indicador, lo más utilizado, siempre es como la tasa de mortalidad dentro del país, por lo que la tasa de mortalidad infantil nos refiere a nosotros o nos dice a nosotros que también se encuentra el estado de salud en general de la población infantil en determinado sector. Por ejemplo, en Chile, la tasa de mortalidad infantil nos refleja cómo se encuentra la salud en Chile. ¿Ya? Por otro lado, asegurar la atención médica a todo niño, niña y adolescente que la necesite, combatir las enfermedades y la malnutrición, haciendo un apartado de esta, pero también reconociendo la malnutrición como una enfermedad, una patología con todas sus comorbilidades, aplicando todas las tecnologías y todos los avances, tanto como tecnológicos, metodológicos y prácticos que se desarrollan a lo largo de los años, y suministrando agua, alimentos saludables, cuidando el medio ambiente, promoviendo que niños, niñas y adolescentes se desenvuelvan en ambientes sanos. También asegurar la atención prenatal y postnatal apropiada a las madres, junto con desarrollar atención preventiva y educación a padres sobre planificación familiar
y esto está relacionado directamente con lo que son los derechos sexuales y reproductivos, donde podemos nosotros apreciar la interconexión que existe entre estos, y también un apropiado cuidado de las madres durante la gestación está directamente asociado a lo que es la protección de la salud de niños y adolescentes, y finalmente, la educación de la sociedad en principios básicos de salud, tanto no solo básico en salud, sino también básico en lo que es como el derecho a la salud, es decir, que cualquier persona de la sociedad sepa cuáles son los derechos asociados a niños, niñas y adolescentes en relación a salud, sepa cuándo se están vulnerando y sepan cuándo tienen que actuar para que se respete este derecho. ¿Ya? Ahora, sin embargo, a pesar de esto, como nos mencionaba bien Paola en la presentación anterior, a pesar de la existencia de un derecho a la salud, las políticas y programas pueden proteger o vulnerar dicho derecho, dependiendo de cómo se apliquen, cómo se formulen. Esto es algo que ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud, como por ejemplo, en el caso de Chile, el hecho de la existencia de, lo que bien mencionaba Paola igual, el hecho de la existencia de sistemas de salud o previsiones de salud, tanto públicas como privadas, es discriminatorio, en el sentido de que, junto con el hecho de como el acceso a la salud, como la educación, el poder acceder al nivel más alto de educación o de salud en Chile depende directamente o está estrechamente relacionado con los ingresos socioeconómicos. Y con esto nosotros podemos apreciar que igual se vulnera este derecho y en vez de ser un derecho pasa a ser más un privilegio, que es algo que se ha intentado como abogar durante los últimos años y que se ha hecho más fuerte también el reconocimiento de esto durante los últimos años. Ahora, cuando nosotros queremos aterrizar un poco como esta situación, podemos apreciar que en el censo de 2017, por ejemplo, hay una población infantil total de 4.259.155 niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Donde podemos ver la distribución por sexo acá abajo. Ahora, en un informe que, en base a este censo, se entregó a la Organización Mundial de la Salud y a la ONU, podemos ver que, en cuanto a lo que es acceso a la educación, solo 3.998.185 niños, niñas y adolescentes se encuentran inscritos a un sistema escolar, es decir, casi 1 millón menos. Y con esto nos damos cuenta de que, obviamente, todo lo que es el acceso, independiente de que sea el acceso al más alto nivel de calidad, el acceso a la educación también se ve vulnerado. De hecho, podemos ver que la principal tasa de deserción, o la tasa más baja como asistencia, se produce, bueno, posterior a lo que es el prekinder y la educación como formal, se produce en adolescentes, entre 14 y 17 años. Otro aspecto central es las prácticas de violencia dentro de las familias, donde un 62% aproximadamente reconoce el uso de métodos violentos en la disciplina de la crianza de niños, niñas y adolescentes. Es decir, más de la mitad de niños, niñas y adolescentes en Chile se encuentran sometidos a pautas de crianza que utilizan la violencia como forma de crianza, en el fondo, de corrección. Otra situación también es que a 2017, 187.825 niños, niñas y adolescentes estaban atendidos por el Servicio Nacional de Menores para la protección de sus derechos, donde, bueno, aquí podemos apreciar que el 90,7%, es decir, casi la totalidad, se encontraba atendido en programas de salud ambulatorio, o sea, perdón, programas ambulatorios de protección de derechos, es decir, que seguían viviendo con sus familias. Y, propiamente tal, en lo que corresponde a salud, podemos ver que en Chile la esperanza de vida es 79 años, bueno, ahora ha subido como 80 años aproximadamente, y la tasa de mortalidad infantil es de 7 por 1.000 recién nacidos vivos, es decir, menores a un año, lo que en general, si lo comparamos con otras tasas dentro de nuestra región, es bastante buena, y en relación a otros países como más desarrollados, también es una tasa que se encuentra como en general bastante buena, es decir, nos muestra que como indicador en salud, por lo menos, inicialmente se encuentra como, no está, ¿cómo decirlo de forma, ya para bajarlo un poco, no está tan mal en relación a como podría estar, ¿ya? Por otro lado, algo que sí nos tiene que preocupar a nosotros es que, como veíamos en la Convención de Derechos del Niño, un aspecto central relacionado con la salud era el hecho de la malnutrición, ya sea por exceso o por déficit, y tenemos cifras alarmantes de eso en nuestro país, ¿ya? Por ejemplo, tenemos aproximadamente un 35% de niños, niñas y adolescentes menores de 6 años, o sea, perdón, niños y niñas menores de 6 años con malnutrición por exceso. En primero básico, la prevalencia de obesidad severa, obesidad y sobrepeso de un 50,8%, es decir, la mitad de niños, niñas que se encuentran en primero básico están en esta situación. Y esta tasa no baja mucho al nosotros entrevistar a niños o adolescentes, perdón, que se encuentran en primero medio. Y esto es algo que a nosotros debiera alarmarnos, ya que es una clara vulneración del derecho de salud de niños, niñas y adolescentes, y deberían ser protegidos contra la malnutrición, principalmente por exceso, que es como la pandemia que podríamos decir que tenemos en Chile, sobre malnutrición. Y esto debido a que
como sabemos, la malnutrición, ya sea por exceso o por déficit, tiene asociadas miles de comorbilidades, como por ejemplo la hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes, etcétera, que son condiciones, son patologías que además van a predisponer al desarrollo de otras enfermedades, de eventos cardiovasculares, aumenta las tasas de infarto, etcétera, en especial si se vienen desarrollando desde una época muy temprana, ¿ya? Sin embargo, no todo es malo, y también tenemos que reconocer que, por ejemplo, en Chile existe el programa Chile Crece Contigo, que es bastante bueno en lo que es como pautas y estandarización del derecho a la salud. Existen pautas como de orientación sobre crianza respetuosa, de paternidad afectiva, pautas de orientación para el control de los controles del niño y la niña sano, también como pautas de orientación para la atención de niños que se encuentran hospitalizados. Y además existen como, dependiendo de la edad, a medida que se va como creciendo o aumentando dentro del rango etario, también, por ejemplo, pautas de prevención del bullying, pautas o programas de protección de salud mental en la infancia, etcétera, ¿ya? Y algo que también tenemos que rescatar es que en Chile, particularmente, el plan de inmunización, el calendario de vacunaciones que tenemos nosotros, el Plan Nacional de Inmunización, es bastante bueno. Tiene una gran cobertura en relación a a las enfermedades más prevalentes de nuestro país, y por ende, esto también permite disminuir las tasas de enfermedades potencialmente graves y con grandes secuelas, lo que también en ese sentido refleja una preocupación de parte tanto del Estado como de los estamentos médicos de la protección del derecho a la salud de este grupo etario. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer frente a la vulneración de derechos? Primero, como personas naturales, si nosotros pesquisamos, ya que, como les venía mencionando antes, como adultos tenemos la responsabilidad de proteger, resguardar y promover los derechos de niños, niñas y adolescentes. Si nosotros pesquisamos una vulneración de derechos, algo que se menciona y que también les recomiendo que lean en la página de la Defensoría de la Niñez, es que primero tenemos que identificar qué derecho está siendo transgredido. Por ejemplo, y esto no lo agregué acá, sí, si nosotros identificamos que durante o en el ámbito de educación, por ejemplo, se ve transgredido el derecho a la educación, debiéramos realizar una denuncia en la Superintendencia de Educación. Si nosotros nos damos cuenta que dentro del ámbito médico, es decir, parte del personal de salud, está vulnerando los derechos de niños, niñas y adolescentes, tenemos que hacer una denuncia a través de la Superintendencia de Salud. Si vemos que es una vulneración que se produce que se produce en relación a una vulneración que se produce en relación a, por ejemplo, vulneraciones dentro de la familia, tenemos los tribunales de familia, podemos acceder a carabineros, la policía de investigaciones también, a nuestras municipalidades, y si vemos que hay algunas que son o que constituyen delito, también tenemos obviamente el acceso a lo que ya les venía mencionando, carabineros, policía de investigaciones y tribunales de familia, para nosotros poder realizar las denuncias pertinentes. ¿Ya? Sin embargo, algo que también tenemos que saber es que dentro de la página de la Defensoría de la Niñez también se ofrece un formulario de contacto en el cual, si nosotros pesquisamos que hay una vulneración de derechos, pero no estamos seguros sobre a qué ámbito pertenece, o no estamos 100% seguros de si se está viendo vulnerado o no, pero sí tenemos como la mosquita ahí como molestando, existe tanto un formulario como un correo de contacto para que nosotros planteemos nuestra inquietud y recibamos la orientación necesaria para poder, en el fondo, ver cómo proceder en estos casos, ¿ya? Por otro lado, ahora, directamente lo que es como de protección en lo que es como atención en salud, nosotros como futuros y futuras profesionales de la salud, tenemos que, en primer lugar, conocer las guías clínicas que existen de parte del gobierno, del ministerio, los protocolos que existen a nivel nacional. Dentro de ello existe una guía clínica que es sobre detección y primera respuesta a niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato o vulneración de sus derechos por parte de familiares y cuidadores, donde se habla sobre lo que son el maltrato físico, el maltrato psicológico, las negligencias, etcétera. Y además existe otra guía más que es sobre vulneraciones y agresiones sexuales también, que es importante que también las lean. Pero a modo de consideración general, es importante que sepan que si nosotros nos encontramos en servicios hospitalizados y vemos niños hospitalizados o durante la atención ambulatoria, tenemos que conocer los protocolos existentes. Cuando nosotros nos vamos a trabajar a un lugar o nos vemos inmersos en un ambiente relacionado como con la salud y con el trato con este tipo de pacientes o con este grupo etario, tenemos que conocer los protocolos existentes dentro de nuestro centro. Existen centros de salud que tienen o que han formado equipos para la investigación sobre situaciones de maltrato y para el seguimiento de situaciones de maltrato. Hay otros equipos que tienen pautas de derivación interna, por ejemplo, trabajadores sociales que se encuentran trabajando obviamente dentro del equipo de salud y que se especifican
se especializan o se enfocan en esta área. Y por otro lado, dependiendo de cómo este protocolo actúe, o qué es lo que nos sugieren estos protocolos, tenemos que evaluar en el fondo la pertinencia de realizar una denuncia, que trabajando en un centro de salud, como primera instancia debiera depender de nuestro director del centro de salud, y en caso de que se estime que no es pertinente realizar una denuncia, también existe, o deberían existir protocolos dentro de cada centro de salud sobre cómo realizar el seguimiento de estos pacientes, ¿ya? No es como no se puede llegar a abandonarlos. Y por otro lado, en los servicios de urgencia del sistema público, que en general es donde más se han pesquisado tasas como de vulneración de derechos de niñas y adolescentes, como medidas de urgencia, o lo que se plantea en la guía clínica sobre primera respuesta, tenemos en primer lugar hospitalizar inmediatamente para dar todos los servicios o todos los cuidados necesarios, ya sean cuidados físicos, cuidados psicológicos, atención psicológica, emocional, etc. Realizar las denuncias pertinentes, dependiendo de cómo funcionen nuestros protocolos, que en general en el servicio de urgencia, el protocolo es como denunciar y solicitar protección, y la denuncia se puede realizar ya sea a los carabineros que se encuentran en el resto asistencial, a la unidad policial más cercana, a la Policía de Investigaciones o al Ministerio Público, ya sea que el delito, la vulneración de derechos constituya o no un delito, ¿ya? Eso. Ahora quería preguntarle y darle el espacio a ustedes para que comenten qué creen ustedes que nosotros como futuro y futuras profesionales de la salud, en este momento, sin haber egresado todavía, podemos hacer para promover y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes. Eso. ¿Aló? Hola, pues principalmente podemos enfocarnos en la educación a la población sobre los derechos, como sí, básicamente decir lo que se dijo en esta charla, que son más una especificación de los derechos humanos que derechos apartes, que la condición, que no se pueden condicionar y cosas como eso, creo yo. Ya, perfecto. Fue Guillermo, ¿cierto? Sí. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Algo que se les ocurra? Si tienen alguna duda sobre la presentación, igual, algún comentario, también lo pueden hacer ahora. Bueno, al parecer quedó todo medio claro. Gracias, Alonso, por la presentación. De verdad estuvo muy, muy buena. Así que nada, en serio, muchas gracias por tu tiempo y disposición a participar de este fin de semana. Ojalá nos podamos ver pronto también. También, por favor.